¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente junto con nosotros con los temas que en Bebé a Bordo hemos preparado para ustedes. Queremos conversar sobre muchas cosas que sabemos son de inquietud. Te haces cientos de preguntas de cómo cuidar, de cómo tratar, de cómo mejorar en esta difícil pero maravillosa tarea de ser padres. Y nosotros queremos acompañarte junto con las recomendaciones de nuestros profesionales. Recuerda que este programa y todos nuestros programas de Bebé a Bordo los puedes ver en nuestro canal de YouTube. También nos puedes seguir en nuestra página de internet www.bebeabordo.com.co. Están las recomendaciones y los temas de nuestros profesionales. Y también nos puedes seguir en Facebook, en Twitter y en Instagram como Bebé a Bordo Call. Nos encanta tener tus comentarios, tus aportes y tus sugerencias son bienvenidos. Recuerda que ya arrancamos entonces con información en Bebé a Bordo a través de nuestra señal de Cable Noticias. ¿Cuál es el peso ideal? ¿Cómo manejar el peso? ¿Cuál es el peso que debemos subir en el embarazo? No es cierto que si estás embarazada tienes que comer por dos, pero tampoco puedes dejar de recibir alimentos para no ganar el peso. El peso adecuado en el embarazo y cómo debemos aumentarlo, te lo contamos. Es difícil hacer una regla universal porque hay mujeres de todos los tamaños, incluso por razas, el tamaño de la mujer y la ganancia deseada durante el embarazo varía, pero hay una cierta aproximación general. Para hacer esa aproximación, lo primero que uno necesita conocer es su índice de masa corporal. ¿Qué es el índice de masa corporal? Es el resultado de tomar el peso expresado en kilogramos y dividirlo 2 veces entre la talla. Me explico. Si yo peso 88 kilos y mido 1,87, tomo el número 88 y lo divido entre 1,87. Y lo que me dé, lo vuelvo a dividir entre 1,87. El resultado que me queda es la manera como a nivel mundial realmente se define la obesidad o el sobrepeso. Si su índice de masa corporal es menor a 18,5, usted está en bajo peso. Si su índice de masa corporal está entre 18,5 y 25, usted está en un peso normal. Si usted tiene un índice de masa corporal entre 25 y 30, tiene sobrepeso. Y si tiene más de 30, tiene obesidad. Ahora bien, la ganancia de peso normal durante el embarazo depende de si la madre está en bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad. Para mujeres con bajo peso, lo que se recomienda es que obviamente recuperen el peso que les hace falta y además tengan toda la ganancia debida al embarazo. Entonces eso puede estar del orden de los 12 a 16 kilogramos durante la totalidad del embarazo, o expresado como velocidad de ganancia 500 gramos por semana de embarazo, más o menos. Para mujeres que tienen un peso normal entre 18,5 y 25, expresado como ganancia total estaría entre los 9 y los 14 kilos, o expresado como ganancia semanal cerca de 400 gramos por semana de embarazo. Para las mujeres que tienen sobrepeso, que tienen un índice entre 25 y 30, la ganancia recomendada está del orden de los 8 a 12 kilos, o expresado como velocidad más o menos 300 gramos por semana de embarazo. Y por último, en mujeres que inician el embarazo en un estatus de obesidad, se recomienda que la ganancia no sea superior a entre 6 y 10 kilos ganancia total, o entre 200 y 250 gramos por semana de embarazo. Tu hijo está haciendo deporte a los 8, 9, 10 años, no paran de correr, no paran de brincar y hay muchas academias de fútbol, de natación, pero ellos también están en constante desarrollo y en constante crecimiento y puede haber algún tipo de lesión. ¿Cómo se debe manejar las lesiones mientras son niños? Las lesiones de nuestros pequeños deportistas, nuestro deportólogo te cuenta qué es lo que debes hacer. Como todos sabemos, el proceso de la infancia y la adolescencia es un proceso de crecimiento constante. Es un proceso en el cual muchos de los órganos que se están terminando de formar, algunos de ellos, y en crecimiento algunos otros, pues no están totalmente madurados, no han culminado su proceso de maduración. Como tal,
no solamente las lesiones musculares, sino también otros procesos endocrinos requieren de un seguimiento adecuado y una visión particular. Si uno lo resume de una manera simple, los niños no son adultos pequeños, los niños son seres en crecimiento que requieren visiones y abordajes completamente distintos. En ese orden de ideas, las lesiones osteomusculares, por ejemplo, o las lesiones ligamentarias, deben tener tratamientos diferentes y tienen aproximaciones distintas. Los niños son menos propensos a tener lesiones, aunque también se presentan, son menos propensos a tener lesiones por las características biomecánicas de las estructuras que conforman las articulaciones en ellos y por las características de la maduración que no se ha concluido completamente. En ese orden de ideas, también las intensidades que se manejan en ellos, hablo de las intensidades del ejercicio cuando se trata de un deporte competitivo, son intensidades que tienen que estar adaptadas a sus requerimientos y a su proceso de crecimiento. Por eso es muy importante tener buenos procesos de seguimiento en estos niños y tener adecuados y ajustadas las necesidades de estos niños frente al ejercicio que van a hacer y frente a lo que tienen como objetivo ellos y sus padres del deporte o la actividad física. Llámese una cosa u otra, es importante considerar cómo se hace el ejercicio y de qué forma puedo tratar de prevenir la aparición de lesiones, sobre todo, más que pensar en cómo lo voy a hacer, es cómo prevengo para que eso no suceda en estos niños y considerar algunos aspectos de su mecánica y de la forma como hacen los gestos deportivos y cómo se hacen las actividades solicitadas por el ejercicio o por el deporte que se esté haciendo. Y nosotros, ahora que somos padres, vivimos una era completamente diferente. Estamos rodeados de tecnología y así van creciendo nuestros niños, totalmente comunicados, con el internet a su disposición. ¿Qué ven? ¿Qué no ven? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y cómo debemos aprender a manejar? Lo tratamos hoy con la doctora Liliana Betancourt. Ella es psiquiatra de niños y adolescentes. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos en Bebé a Bordo. Muchas gracias, Ana María. Doctora, desde que están en el vientre, con los ecos 3D, 4D, le escuchamos, le sentimos, los niños vienen en una era tecnológica, están constantemente, pero eso trae una serie de riesgos, de comodidades para los papás y también de incomodidades. ¿Cómo debemos manejarlo? Sí, Ana María, como tú bien lo has dicho, la generación que nosotros tenemos ahora es una generación de nativos tecnológicos, es decir, es una generación que ya viene innatamente con la tecnología. Nosotros nos impresionamos como niños de 3, 4 años tienen la capacidad para manejar aparatos, computadores y celulares, y esto se debe a que ellos ya como si vinieran programados ya innatamente para hacer el manejo de esto. Desafortunadamente, pues esta situación cuando no se maneja bien es una situación muy riesgosa, ¿sí? Porque pues los niños terminan expuestos en situaciones que los ponen en peligro. Cuando hablamos de cómo podemos ayudar o cómo podemos manejar esto, pues la única palabra que podemos utilizar en esto es la parte del control, ¿sí? Y desde que empiezan, son chiquitos, como papás, he escuchado muchos que dicen, no, mi hijo no va a ver televisión, mi hijo no va a utilizar ningún tipo de aparato, porque sí, los papás muchas veces caemos como entregar el celular o el iPad como un elemento de distracción para el niño. Estamos en una espera larga o estamos conversando y lo más fácil, y es el error que cometemos los papás, es darle el celular y decir, mira, ten videos, ten jueguitos, ten musiquita para yo poder conversar. Estamos cometiendo un grave error ahí. Pues el error lo estamos cometiendo en la medida de que este manejo que me estás planteando se realice de manera exagerada. Sí, o sea, si nosotros tenemos una situación en la cual tú estás esperando un turno y no tienes la posibilidad de que tu hijo tenga otra manera de distraerse, porque lo que hace un computador, lo que hace un celular, lo que hace un iPad, sí, es de todas maneras limitar un poco la parte creativa de un niño, de tener que inventarse cómo me distraigo, ¿sí? Pero si esa es la herramienta que en ese momento tienes a la mano, ¿sí? La sugerencia en este caso es que las aplicaciones que tengan sean aplicaciones que sean didácticas,
Sí, o sea que si tú tienes juegos para la atención, juegas para la memoria, sí, pero no el muñequito que pierde la cabeza, el otro que se mata, la guerra, sí, porque pues ese tipo de contenidos son los que realmente terminan poniéndole, o sea, como la parte más perjudicial al dispositivo, a la parte de la tecnología. ¿Sí? Debería tener horarios, deberíamos tener limitantes, cómo manejar el tema de los dibujos animados, de los programas de televisión, que muchas veces como papás nos confiamos o estamos tranquilos porque lo pusimos en el canal infantil, pero lo que tú dices, resulta que los muñequitos hacen cosas para nada apropiadas a la edad de nuestros hijos o para nada apropiadas con los valores que estamos inculcando dentro de casa. Sí, como te decía, nosotros tenemos que hacer los padres tienen que hacer algo de vigilancia y control, sí, tanto en los programas de televisión, tanto en los canales que tú tienes programados que se puedan ver los niños, tú debes tener bloqueados algunos canales que no, tienes que tener también de acuerdo a la edad de tu hijo, qué canales están para programas de él y qué canales para no, o sea, por ejemplo, las películas de terror, sí, en chiquitos de 4, 5, 6 años, o sea, promueven en ellos mucho trastornos de ansiedad, ¿sí? Que se han visto como porque ellos en ese momento no tienen la capacidad de verdad de diferenciar cuál es la realidad y no es la realidad, y pues obviamente las películas y los filmes que se hacen ahora son de una perfección pues que realmente termina siendo como la realidad para ellos. Entonces realmente sí hay que hacer es como el control de qué canales tengo en mi casa, en la misma parte del computador debo tener unas web familiares, ¿sí? Que a mí me permita tener la supervisión en qué página fue la que se metió mi hijo hoy, si realmente estuvo haciendo la tarea, si realmente tal, ¿sí? Y en qué páginas no deben entrar. Doctora, tenemos que irnos a una pausa, pero yo quiero que sigamos con este tema, porque de verdad este es un tema nuevo para los padres, la tecnología es nueva para algunos de nosotros, para nuestros hijos es absolutamente innata, y tenemos que saber que no es un enemigo, que tiene que ser a favor y no en contra nuestra. Ya venimos. De vuelta en Bebé a Bordo, conversamos sobre los riesgos de la tecnología, los riesgos que tienen nuestros niños pequeños al estar tan conectados, tan a la mano la tecnología. Y nos acompaña la doctora Liliana Betancourt, ella es psiquiatra infantil y de adolescentes. Doctora, ¿a qué edad es saludable o a qué edad es bueno que ellos empiecen a tener este contacto directo con la tecnología? Darle un celular, que puedan navegar en un computador bajo supervisión y con tiempo limitado, pero ¿a qué edad debería empezar a darse este tipo de cosas? Veamos las últimas recomendaciones, el ICBF decía que no antes de los 13 años darles un teléfono celular. Sí, la edad de los 13 años pues es una edad que pues, te da la libertad de que él pueda tener manejo de los diferentes dispositivos. Sí, porque más pequeños, a la edad de los 8, 9, 10 años, pueden manejar otros dispositivos como las tablets, y como te decía yo, la idea es que esos dispositivos los aprovechemos en hacer cosas con ellos de manera de estimulación cognitiva, de estimulación en sus tareas, ¿sí? O sea, la idea es que ellos pueden tener el manejo de la tecnología de acuerdo a la edad, ¿sí? Pueden tener un dispositivo, ¿sí? La libertad completamente de manejarlo, de tener los 3 dispositivos, sí, como dice el bienestar familiar, podría ser los 13 años, pero entre las edades de los 8, 9 años, 7 años, los niños pueden manejar tablet, ¿sí? Con las indicaciones y recomendaciones hoy. Aquí lo primordial y lo básico es la supervisión y el control de los padres, ¿sí? Que no es algo muy sencillo, no es algo muy fácil, porque pueden también haber otros niños que tengan otras tablets, que no tengan ese control y esa supervisión. Sí. ¿Y qué pasa? Que ellos llegan a ver algo que no es apropiado, que no es adecuado para la edad, y lo van a conversar y lo van a compartir. ¿Cómo despejar esas inquietudes? ¿Cómo llegar a temas tan delicados que pueden estar afrontando nuestros hijos por medio de la tecnología? Sí, acá en ese punto necesitamos del apoyo de los colegios. Sí, o sea, realmente necesitamos mucho el apoyo de la parte de los colegios, de la parte de educación, o sea, tiene que haber de verdad, esto es un manejo que tiene que ser de todos los adultos en general, porque pues si mi hijo va en la ruta, en su transporte, la señora de la ruta tiene que saber qué lleva el niño que está al lado, qué está mostrando, sí, o sea, si no hacemos como un manejo de esta situación de los adultos preocupados por lo que están nuestros niños, va a ser de muy difícil manejo. La única manera de esto es hacer de verdad como algo de control y de supervisión muy exacto,
muy estricto, pero que sea algo generalizado, o sea, no puede ser solamente los padres en la casa, los compañeros del colegio también, en el colegio también tiene que haber eso. Ya cuando nuestro niño llega con esta información, ya a nosotros como padres nos toca abordarla, ¿sí? O sea, de acuerdo pues a la edad que tenga, poder explicarle las consecuencias, los riesgos en unos términos que él entienda, ¿sí? Él entienda porque pues, si de una vez la respuesta de nosotros es una negación completa, lo vamos a bloquear y ahí sí nos vamos a perder de la información que él nos puede traer que está recibiendo de otra parte. Ahora, queramos o no, pues va a llegar la información. Ahora ya no podemos decir que le llega información que no es acorde a su edad, porque ya. La información está ahí, sí. Los niños tienen la información ahí. Y lo que tú decías, el sentarnos a conversar, si nuestro hijo viene con información de violencia, con información de terror, información como pornografía, que muchas veces por más control que se tenga, salta estas cookies dentro de los computadores. ¿Cómo lo abordamos? Sí, el abordaje tiene que ser muy directo. O sea, no podemos estar con esto como por temor dándole la vuelta. Sí, por ejemplo, cuando yo te hablo de la edad, si sale un cookie con la parte de la pornografía, explicarle como a un niño de 5 o 6 años, ahí sí que uno ser muy directo, eso no se ve. Sí, o sea, porque el niño en esa edad no te va a entender como todo lo que es la sexualidad, las connotaciones de la sexualidad, diferente a cuando ya tú tienes un adolescente de 11, 12 años. Ese sí ya te puede entender claramente, o sea, como qué es esto, que esto no se debe ver porque esto es de manejo de adultos, ¿sí? Y todas las implicaciones que puede tener y los riesgos en los que se pueden ver involucrados, ¿sí? Que eso es muy importante que se le pueda hablar en términos muy claros, o sea, acá no se puede tomar la decisión de mejor no hablamos del tema. Si para los papás está siendo muy difícil hablar del tema cuando nos damos cuenta que un hijo de nosotros está en la parte de una porno red, sí, deberían buscar ayuda profesional, sí, para que un tercero, sí, pueda hacer una mediación entre ellos y mostrarle eso de una manera adecuada, pero no puede pasar para alto. En la parte de la porno red hemos visto dolorosamente casos ya de niños de 12, de 13, 14 años adictos, sí, adictos a la parte de la pornografía. Sí, entonces en esto los papás lo leen solamente con que está pegado a la página, ¿sí? Pero no tienen la capacidad obviamente de ver qué es lo que está pasando más atrás, y cuando nosotros queremos ver hay una adicción y se mueven los mismos mecanismos neurobiológicos que se mueven con cualquier adicción, con la adicción a la cocaína, con la adicción a la marihuana, sean igual con una conducta o con un comportamiento. Entonces vemos niños muy chiquitos, adictos, sí, ya a estos, y dolorosamente puede ser que haya llegado a la adicción ya sea por un estado depresivo, por un estado ansioso, es decir, esto viene formando síntoma de algo que no leímos más atrás, en unos meses o en unos años atrás, sí, que eso también puede ser, o sea, puede formar parte de un síntoma de algo, porque los aparatos y toda la tecnología muchas veces son buscadas para ellos esconderse o aislarse. ¿Sí? Que ese es también el interrogante que también nos tiene que caer a nosotros cuando nosotros vemos a nuestros hijos muy pegados a un aparato, a un celular, es interrogarnos ¿por qué? Exacto, ¿de qué se está aislando? Exactamente. ¿Qué es lo que está encontrando en ese aparato que no está encontrando en el núcleo familiar, en su hogar, en el colegio? Sí, eso es lo primero que las alarmas se te tienen que prender. Por ejemplo, es hora de comer y te contesta de manera irritable, agresiva, ya te tiene que llamar la atención que el hecho de que no se pueda despegar y yo voy y como tranquilamente, no pasa nada. Sí, si ya tu hijo no puede estar haciendo eso, tienes que alarmarte, bueno, ¿por qué es lo que está pasando acá? Esto no es normal. Esto no es normal, estamos escondiendo algo, ¿qué está sucediendo detrás de esto? Sí, entonces es importante que todo eso... Que tengamos en cuenta las recomendaciones. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Uno de los temas que también estaremos analizando con usted, pero hoy les presentamos una nota, es sobre el tema del bullying. Este término que se viene utilizando un par de años atrás y que nos preocupa a los padres, que mi hijo tenga o reciba bullying de parte de otros niños o que sea mi hijo el que esté realizando bullying a otro niño. ¿Qué es? ¿Cómo identificar si está ocurriendo esto? Se lo contamos. La diferencia que hay entre el maltrato y el bullying es básicamente la repetición que se hace
al agredido. Cuando hay maltrato hay agresión, pero es un maltrato, es una agresión esporádica, que se hace una vez, de pronto se repite un año después, pero cuando hay bullying es una conducta agresiva repetitiva hacia la misma persona. Entonces la clave para saber si hay bullying o no hay bullying es la repetición. Es muy importante tener en cuenta eso porque hoy todo el mundo habla de bullying y no todo es bullying. Es cuando se repite la conducta agresiva. Las consecuencias que tiene un niño cuando sufre de bullying o cómo los papás se pueden dar cuenta si un niño está sufriendo de bullying es básicamente si el niño está bajando las notas, si ven que el niño, digamos, le va bien en el colegio y de pronto le empieza a ir mal, si no quiere ir al colegio, si pone una resistencia enorme para asistir al colegio, lo ven ansioso, lo ven deprimido, le ven conductas extrañas, es muy probable que el niño esté sufriendo de bullying en el colegio y son signos de alerta que todos los papás debemos tener en cuenta. Y debemos ir a hablar al colegio y debemos hacer, digamos, la investigación pertinente para saber qué está pasando. Esa es nuestra responsabilidad como papás. Si digamos que un niño que sufre bullying, digamos en la infancia, consecuencias un poco más a futuro, son niños muy miedosos, son niños muy introvertidos, son niños que tienen miedo a que les hagan daño, que se burlen de ellos, entonces se empiezan a encerrar mucho en sí mismos. Eso puede ser por un lado. Por el otro lado también puede que si no se trata bien el hecho de que un niño haya sido agredido por medio del bullying, por otra parte también el niño puede empoderarse y hacerle bullying a otras personas. Al fin y al cabo, muchos de los bullies, de las personas agresores que hacen bullying son personas que han sido agredidas en otras áreas, en otros ámbitos de su vida y que se aprovechan de eso o cogen eso para tener poder sobre otras personas. Entonces puede irse por un lado o por el otro, dependiendo muchísimo del temperamento del niño. ¿Cómo podemos ayudar a los niños? Hay diferentes maneras de hacerlo. Nosotros como padres, empoderarlos y darles herramientas para poder expresar lo que sienten, expresar lo que piensan y asimismo poder, digamos, defenderse sin necesidad de agresión física, pero defenderse de la persona que les está haciendo el bullying. Si ya vemos que el niño está muy afectado y que realmente, como dije anteriormente, se le está bajando el rendimiento académico, si vemos que está muy ansioso, muy deprimido, lo más sano para todos, tanto para el niño como para los padres del niño, que los papás también sufrimos muchísimo cuando vemos que nuestros hijos están sufriendo por bullying, es pedir ayuda profesional, ayuda terapéutica para poder dar esas herramientas tanto al hijo como a los padres para poder afrontar esta situación. Muchas de las personas que hacen bullying lo hacen por ejercer un poder sobre otras personas, porque son agredidos en la casa, porque no hay límites en la casa, porque siempre consiguen lo que quieren y sienten que pueden hacer exactamente lo mismo en el colegio con otras personas que ellos ven como más débiles. Entonces ejercen ese poder sobre otras personas. Las personas que están haciendo bullying sienten un vacío y sienten una necesidad de hacerlo a otras personas, ya que no lo pueden hacer contra los agresores directamente. Como dije anteriormente, el agresor puede ser alguien que le está haciendo daño a la persona en su casa porque hay, digamos que hay problemas familiares, hay problemas de pareja, están pasando por un divorcio o realmente hay agresividad física o verbal en la casa. Pero por el otro lado también son niños que siempre consiguen lo que quieren, entonces consiguen lo que quieren dentro de su casa y lo tienen que conseguir fuera de su casa también y están dispuestos a utilizar cualquier forma de hacerlo sin importar lo que la otra persona pueda sentir, pero al final son vacíos. Cuando el niño consigue algo en su casa, hay un vacío sobre límites. Cuando el niño está siendo agredido en su casa, pues hay un vacío a nivel afectivo, pero igual sigue siendo vacío. Hoy en día tenemos un problema adicional con el bullying, que es el bullying cibernético, es decir, el bullying que se hace por medio de redes sociales. El bullying siempre ha existido. La diferencia es que hacía muchos años a la persona que le hacían bullying, esta persona se iba para su casa, llegaba a su casa, se sentía protegida y digamos que descansaba un poquito y volvía, empezaba al día siguiente, pero tenía la capacidad o tenía el espacio para poder descansar. Hoy en día con el bullying cibernético, estos niños no descansan porque le están haciendo bullying 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Por eso es muy importante que nosotros como papás pongamos límites claros con respecto al uso de redes sociales,
de celulares, de computadores, de todos los aparatos a los que nuestros hijos tienen acceso y en donde pueden estar recibiendo el bullying. De la misma manera que podamos revisar qué está pasando en las redes sociales de nuestros hijos, que tengamos las claves, que podamos estar encima de eso para saber si le están haciendo bullying a nuestro hijo o nuestro hijo está haciendo bullying. Es nuestro deber como padres tener acceso a estas redes sociales y saber qué está pasando con nuestros hijos, ya que nosotros somos las personas responsables por ellos y somos los encargados de educarlos y de encargarnos de que ellos no estén haciendo ningún daño a otras personas y que tampoco estén recibiendo ese daño hecho por los bullies. Y de esta manera finalizamos en Bebé a Bordo. Como siempre, gracias por habernos dejado compartir esta experiencia, crecer junto a ustedes. Un beso gigante. Nos vemos la próxima semana.